Bienvenidos a No Tu Salud. El día de hoy tenemos de invitado nuevamente, porque ya había estado con nosotros el año pasado, al doctor Juan Martín Samarripa Álvarez. Él es neurocirujano, es egresado de la Facultad de Medicina de León, hizo su especialidad en neurocirugía en el Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México. Bienvenido, Juan Martín, nuevamente. Muchas gracias por aceptar la invitación para este programa, con un tema que yo creo que es de mucho interés, como es la lumbalgia. No, antes de todo, muchas gracias por tu invitación. Efectivamente, la segunda vez que estamos por aquí. Y como la vez pasada, que hablamos de un tema muy importante, en esta ocasión también escogiste un tema de suma importancia y relevancia por lo que implica, tanto desde el punto de vista de incapacidad laboral, lo que implica los gastos que genera la presencia de ese tipo de problemas, convirtiéndolo en un verdadero problema de salud, ¿sí? Si recordamos cuáles son las causas más frecuentes por las cuales un ser humano va a buscar el auxilio de un médico, vamos a ver que la causa número uno es el dolor, ¿sí? Entonces, el dolor en cualquier parte del cuerpo va a ser la causa principal por la que cualquier ser humano de cualquier condición social, de cualquier grupo de edad, sexo, etcétera, va a ir a consultar a un médico. Es la causa número uno. Entonces, de los dolores que padece el ser humano, hay dos que son los más frecuentes, que las estadísticas nos dicen que prácticamente no va a haber un ser humano que en algún momento de su vida no experimente por lo menos un episodio doloroso, de los dos siguientes. Número uno, el dolor número uno más frecuente por el que consultamos al médico es el dolor de cabeza. Y el número dos es la lumbalgia. Si tratamos de definir qué es lumbalgia, por definición diríamos, es el dolor que se localiza en la región lumbar. ¿Y cuál es la región lumbar? La región lumbar la gente la conocemos, y así la hemos referido durante muchos años, y la seguiremos refiriendo como la famosa rabadilla. ¿Pero qué es la rabadilla? ¿Cuál es la zona de la espalda que comprende esa región? Para fines de entendimiento y de una manera muy simple, diríamos que la rabadilla o la región lumbar es esa región en la parte posterior de mi espalda que está desde las costillas bajas hasta la región de las nalgas. Esa es la parte de la región lumbar. Entonces, cualquier dolor que se origine en esta región se va a referir como lumbalgia. Esa sería la definición, ¿sí? La sensación desagradable, sensorial y emocional producida por una lesión potencial o una lesión establecida de algún tejido donde se refiere el dolor. Y a eso vamos a ver las causas más frecuentes de la misma. Decíamos que la lumbalgia o la presencia de dolor en esta región es un dolor muy frecuente. Para que ustedes se den una idea, el 80% de la población en general vamos a tener por lo menos un episodio doloroso de nuestra espalda en esa región, en nuestra vida. Y son dolores que no es el típico dolor que me da ahorita y se me quita al ratito. Generalmente el promedio de duración puede estar entre 3 y 7 días, ¿sí? Pero si nos vamos, por ejemplo, a las estadísticas mundiales, vamos a ver cifras realmente impresionantes. Esto es lo que lo convierte en un problema de salud. En Estados Unidos, de toda la población laboral, en cualquiera de las áreas de trabajo que existen, 1 de cada 3 seres humanos que laboran, que están en época productiva, 1 de cada 3 se va a incapacitar al año, por lo menos una vez. Y el promedio de incapacidad en días de esa persona que se capacita es de un promedio de 30 días, un mes. Imagínate las pérdidas hora hombre, hora trabajo que genera para la empresa. Imagínate los gastos impresionantes en analgésicos, en desinflamatorios, en terapias de rehabilitación y en procedimientos quirúrgicos que algunos pacientes pueden requerir. Para que se den una idea, esta incapacidad laboral de 1 de cada 3 pacientes que trabajan en Estados Unidos genera gastos entre 75,000 y 100,000 millones de dólares por año. Por eso es que estamos hablando de un verdadero problema de salud. No nada más por el aspecto económico, sino por la sensación desagradable
incapacitante del ser humano que lo padece. Es un objetivo fundamental el comprender por qué se produce el dolor. Ahorita vamos a ver que hay múltiples causas por las cuales se puede producir dolor lumbar. Vamos a ver que es muy diferente las causas en un paciente en la adolescencia, un paciente adulto joven, un paciente en la tercera edad. Vamos a ver cómo es más frecuente, por ejemplo, en la mujer. Vamos a ver cuáles son los factores de riesgo que nos predisponen a tener este tipo de dolor. Si nosotros recordamos, tú debes de recordar porque todos cuando terminamos nuestra formación como médicos en la facultad, pues nos leen el juramento hipocrático. Y si recuerdas, uno de los objetivos principales del médico, primero es no dañar, y segundo es curar el dolor. Ya desde entonces se aceptaba que el dolor es la causa número 1 por la que vamos a consultar con el médico. Entonces, es una patología bien frecuente. En mi consulta, yo te puedo decir que del 100% de pacientes que veo por día, la mitad van a consultar por algún problema de su espalda, ¿sí? Generalmente de la región que estamos hablando, la región lumbar, la región de la rabadilla. Si nosotros viéramos o tratáramos de ver cuáles son las causas más frecuentes por las que puede doler esta región, aquí tendríamos que ir hablando de qué elementos tenemos ahí en esa región. En esa región tenemos parte de la columna vertebral. Vemos que la columna vertebral está formada por diferentes huesos, cuerpos vertebrales, separados entre sí por discos intervertebrales. Hay una serie de articulaciones en la parte posterior de esos cuerpos vertebrales que son las que permiten el movimiento, pero hay un grupo impresionante de músculos y de ligamentos que están insertándose en la columna vertebral para darle también una mayor resistencia, una mayor fuerza a esta región de la espalda. Entonces, cualquiera de estas estructuras por sí solas o en conjunto pueden provocar dolor, ¿sí? ¿A qué me refiero? Puede haber dolor provocado por la fascia muscular, que es la tela que cubre los músculos, por contracturas musculares, por distensión de ligamentos, por disfunción ligamentaria, por alteración de los huesos, por alteración de los discos. Entonces, por alteración en la dinámica, podemos ver un paciente que aparentemente está todo bien, le tomamos sus radiografías y aparentemente todo está bien, pero resulta que con ciertos movimientos puede tener alguna parte de la región de la región lumbar, puede tener un mayor movimiento entre un par de cuerpos vertebrales y esta ser causa de dolor. Entonces, son múltiples las estructuras en esta parte del cuerpo que nos pueden provocar dolor, como se los dije, ya sea de manera individual o de manera colectiva. Vamos a ver cómo en muchos casos son varios los elementos que se van a alterar para provocarnos dolor en el paciente. Eso es. Muy bien, hacemos nuestra primera pausa para continuar con el tema el día de hoy. Mamá, me duele la panza, llévame con el doctor Valeriano. Vamos de inmediato con el doctor, hijo, no te preocupes. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, Conjunto Florida, 9º piso. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi, porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Porque somos parte de aquí, Notus Forza. Mi nombre es Víctor Hugo García Reza, el Choco. Mi nombre es Fernando Vadillo. Síguenos a través de Notus. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notus Política. Continuamos. Recuerden, hoy es lumbalgia y está de invitado el doctor Juan Martín Samarripa Álvarez, es neurocirujano.
Oye, Juan Martín, quería preguntarte, ¿cuáles son las causas más frecuentes que ocasionan la lumbalgia? Bien, aquí hay que recordar lo siguiente. Si vemos el desarrollo filogenético del ser humano, hay que recordar que pasamos de nuestra etapa de primates, de andar en 4 puntos de apoyo, nuestras piernas, pero también nuestras extremidades superiores y nuestras manos servían de punto de apoyo. Hay que ver, por ejemplo, a gorilas, chimpancés, vemos cómo se utilizan todavía como punto de apoyo sus manos y sus extremidades superiores. Nosotros hacíamos lo mismo, pero en un momento de nuestra evolución cambiamos esa postura a una postura erecta. En el momento que ocurre esto, hace miles de años, le empezamos a conferir a esa parte de la región lumbar, de la columna vertebral, le empezamos a agregar cargas estáticas y dinámicas a una estructura anatómica que no fue diseñada para eso. ¿Esto qué trae como consecuencia? Que por el simple hecho de caminar erectos o erguidos, ese simple hecho nos condiciona o nos predispone a que con el tiempo tengamos problemas frecuentemente de esa región. Dirían en los libros de texto, es el precio que pagamos los seres humanos por haber cambiado de andar en 4 puntos de apoyo a andar en 2 puntos de apoyo. Entonces, este simple hecho ya nos predispone a que tengamos problemas frecuentemente en la columna. Si tratáramos ya de ver cuáles serían las causas más frecuentes, vamos a hablar en relación a lo que comentamos hace unos momentos, en las diferentes estructuras que tenemos. Sin duda alguna, que la causa número 1 de alteración o de dolor en esta región es los problemas de tipo muscular. ¿Sí? Hay que recordar que toda la columna vertebral, desde el cuello hasta la región interglútea, es una región, es una estructura que muscularmente es muy potente, son músculos muy fuertes. Entonces, cualquier situación que condicione o contracturas musculares o que no funcionen adecuadamente estos músculos, esta va a ser la causa número 1 de dolor lumbar. ¿Sí? Si estamos diciendo que la contractura muscular o la disfunción muscular de los músculos de alrededor de la columna es la causa número 1 de lumbalgia, ahora la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y cuáles son las principales causas de contractura o de disfunción de la musculatura? Número 1, ¿sí? ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? Hablando desde el punto de vista profesional, diríamos que en términos generales el trabajo físico pesado, ¿a qué me refiero pesado? Un campesino, un albañil, un cargador, pues tiene mucho más riesgo de desarrollar una disfunción muscular o ligamentaria y ser causa de dolor crónico que nosotros que estamos trabajando en una oficina donde no hacemos mucho esfuerzo físico. Entonces, el qué hago, a qué me dedico, tiene mucho que ver. Número 2, el cómo estoy físicamente. ¿Sí? En términos generales se acepta que el sobrepeso, la obesidad, pues predispone también a tener mayores disfunciones musculares y ligamentarias y provocar dolor lumbar. Y un factor bien importante, que esto no lo debemos de hacer a un lado, el cómo soy. ¿Sí? ¿Cómo que cómo soy? Sí. Si yo soy una persona aprensiva, si yo soy una persona nerviosa, si yo soy una persona que estoy cursando por una situación de tensión, una situación de depresión, mis emociones están alteradas, ese es un factor que también influye. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, estas serían las 3 causas más frecuentes por las cuales puede haber una disfunción muscular o del aparato ligamentario, ¿sí? Y dar lumbalgia. Pero no nada más tenemos músculos. ¿Qué más tenemos? Columna vertebral. Esa serie de huesos, cuerpos vertebrales, discos, articulaciones facetarias que permiten el movimiento, pues también el hueso me puede provocar dolor lumbar. ¿Cuáles serían las causas atribuibles al hueso? Bueno, número 1, el trauma, por ejemplo. Yo estaba bien, pero me caí, me golpeé, caí de sentón, me golpeé y de ahí empecé con dolor. Me hacen mis estudios pertinentes y resulta que puede ser que esté un poco colapsado algún cuerpo vertebral, hay desplazamiento de un cuerpo sobre otro, y esta es la causa del dolor originado en hueso, el trauma.
no tengo antecedente de trauma, ¿qué otro factor en hueso me puede provocar dolor lumbar? Los procesos inflamatorios, Valeriano, los procesos inflamatorios. Nuestra región, nuestra zona, desafortunadamente sigue siendo todavía muy frecuente encontrar brucelosis o fiebre de Malta. La brucela o fiebre de Malta, que es una enfermedad infecciosa, la adquiere el ser humano a través del consumo de productos derivados de la cabra, obviamente cabra infectada. ¿Qué es lo que más podemos consumir? Diría uno, pues yo no como nada de cabra. Hay mucha gente que todavía consumimos el famoso queso de rancho. El queso de rancho, que es muy sabroso, ese sabor tan sabroso no se lo da la sola presencia de leche de vaca. Generalmente mezclan leche de cabra en un porcentaje X que desconozco, pero es lo que le da ese sabor tan agradable al queso de rancho. Entonces, una de las formas más frecuentes por las cuales uno puede adquirir la brucela es el consumir queso de rancho. La otra, en donde tiene los hatos de cabras, hay gente que todavía consume leche de cabra, ¿sí? Que la prefiere inclusive a la de vaca. Entonces, la brucela en nuestro medio es una causa que vemos con relativa frecuencia de lumbalgia. Es el típico dolor agudo, intenso, que incapacita, que inmoviliza al paciente. No le permite ni moverse. El paciente está postrado en cama. Lo quieres movilizar y cualquier movimiento le da un dolor terrible. Le haces los estudios pertinentes y ves a través de una resonancia cómo hay destrucción de hueso por esta inflamación como consecuencia de la brucela o fiebre de Malta, que sigue siendo una causa frecuente de dolor por afectación de hueso y de disco en el caso de la región lumbar. Siguiendo con el hueso, ¿qué otras lesiones de hueso me pueden dar dolor? Bueno, pues las lesiones que infiltran el hueso, los tumores propios de la región, que son raros, y desafortunadamente los más frecuentes, que son las metástasis, las siembras de un cáncer en otra región del cuerpo. Frecuentemente es la región donde más frecuentemente encontramos nosotros extensión de ese cáncer. En el caso del hombre, la próstata es un sitio muy, muy frecuente de invasión. Entonces, próstata, pulmón, algunos tumores malignos del tracto digestivo, riñón, pueden dar metástasis, siembras a los cuerpos vertebrales. Y esta infiltración del tumor es lo que provoca el dolor originado en hueso. Estas serían las tres causas más importantes de dolor originado en hueso y dolor lumbar. Número 1, trauma. Número 2, procesos inflamatorios infecciosos. Y número 3, procesos infiltrativos. ¿Sí? ¿Qué seguiría en cuanto a estructuras que tenemos ahí? Bueno, el disco. El disco, que es la estructura anatómica que está entre un par de cuerpos vertebrales y que le confiere cierta amortiguación, mayor soporte de carga a la columna vertebral. ¿Sí? El disco intervertebral no necesariamente tiene que estar roto. Si el disco está desgastado, si el anillo fibroso del disco está flácido, ya está muy adelgazado, esto puede provocar dolor sin que esté herniado el disco. ¿Sí? El disco tiene estructuras sensitivas, igual que todas las que hemos mencionado, que son extremadamente dolorosas. Es lo que se llama el dolor discogénico, sin que exista hernia de disco. Y la otra causa de dolor atribuible a esta región, pues sería las estructuras que tienen movimiento. El movimiento principal de la columna en sus tres regiones, cervical, dorsal y lumbar, está dado por las facetas. Las facetas son unas articulaciones a nivel posterior que son las que permiten que tengamos movimiento. Cuando estas facetas tienen un movimiento mayor al normal, puede haber pellizcamientos intermitentes de unas estructuras sensitivas que se conocen como nervios de Luschka, y esto provocará un dolor lumbar de origen facetario. ¿Sí? Entonces, si estamos viendo el origen del dolor lumbar, de la lumbalgia, ya vimos cómo las diferentes estructuras nos pueden dar dolor, y ya estamos viendo por qué mecanismos nos pueden provocar dolor cada una de estas estructuras. ¿Sí? En cuanto a la causa más frecuente que vemos nosotros, sin duda alguna que la más frecuente es lo que le llamamos la lumbalgia mecánica y postural, que es, como dijimos al principio, una disfunción de la musculatura paravertebral o del aparato ligamentario, condicionada generalmente por algún esfuerzo físico o por algún evento traumático. Son episodios dolorosos, muy intensos, generalmente autolimitados, 2, 3, 4, 5 días, medicamentos desinflamatorios, vamos a ver el tratamiento, medicamentos desinflamatorios, reposo, y el paciente
generalmente evoluciona de manera favorable en la mayoría de los casos. Sí. Muy bien. Bueno, hacemos nuestra segunda pausa y regresamos. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi. Porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Mamá, me duele la panza, llévame con el doctor Valeriano. Vamos de inmediato con el doctor, hijo, no te preocupes. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, Conjunto Florida, 9º piso. Porque somos parte de aquí, Notus Forza. Mi nombre es Víctor Hugo García, el Choco. Mi nombre es Fernando Vadillo. Síguenos a través de Notus. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú, porque eres parte de aquí, Notus Política. Seguimos con el tema de lumbalgia y doctor Juan Martín, ¿cuáles serían los síntomas, principales o más importantes que ocurren o que van junto con la lumbalgia? Bien, como su nombre lo dice, es el dolor básicamente. El dolor hay que recordar que cada ser humano lo vamos a percibir de una manera distinta, ¿sí? Habrá quienes con un estímulo o lo expresemos como insoportable, habrá otros que lo digan, pues lo puedo tolerar, etcétera. Cada ser humano tenemos un umbral distinto al dolor. Entonces, la manifestación principal es dolor. Recordar que estamos hablando de lumbalgia, dolor en la región referida. Hay un grupo de pacientes que, aparte del dolor lumbar, van a tener un dolor en el trayecto del nervio ciático. El trayecto del nervio ciático, recordar que es por la parte posterior, en lo que es la nalga, parte posterior del muslo, y puede ser inclusive parte externa o interna de la región de los gemelos o de los chamorros, y puede llegar hasta la planta del pie. Cuando al dolor lumbar, al dolor de rabadilla, se le agrega este tipo de dolor, cuidado, hay que pensar que puede ser otra causa ya diferente a lo que hemos estado platicando. La causa número 1 de una lumbociatalgia generalmente está en relación con compresión de alguno de los nervios que salen en la región lumbar de la columna y que por algún motivo se inflamó. La causa más frecuente es compresión de esa raíz. Y la causa más frecuente de compresión pues es la presencia de una hernia discal. Hace un momentito hablábamos del dolor discogénico, del disco que no está roto. Ese está de ahí generalmente, en la región lumbar. Cuando el disco se rompe, el fragmento que se extruye, el fragmento que sale, lo que le conocemos como una hernia, comprime a un nervio y esta compresión lo inflama y este es un problema ya de ciática agregada. Esa es una situación diferente, ¿sí? En la lumbalgia pura, de lo que hemos estado platicando ahorita, generalmente no hay síntomas neurológicos. ¿Por qué? Porque generalmente no hay compresión de estructuras nerviosas, ¿sí? Cuando hay síntomas neurológicos, el problema ya es más serio. Si el paciente se empieza a quejar de que le duelen ambas piernas, se le duermen ambas piernas o una de ellas se le duerme, tiene debilidad progresiva, entonces estamos hablando de que ya hay síntomas neurológicos. Aquí aquí la causa es por compresión de una, de dos o de tres raíces de un solo lado o de ambos lados. Este cuadro clínico de dolor que va incrementando con el paso de los meses, que se va desarrollando, entre más camino, más me duele, y los periodos, más bien dicho, las distancias cada vez van siendo más cortas en provocarme dolor. Esto es algo muy frecuente que vemos en las personas de la tercera edad. Es lo que se llama el síndrome de conducto lumbar estrecho. ¿Por qué se produce esto? Pues porque se comprimen muchas raíces nerviosas, ¿sí? Las 3, 4 últimas de la región lumbar se comprimen. ¿Y por qué se comprimen? Pues por los cambios naturales que se van dando con la edad. Es lo que llamamos cambios degenerativos. Todas las estructuras
ligamentarias se engrosan, se forman como verdaderas callosidades, y estas callosidades comprimen varios nervios. Los huesos, recordar que los huesos también se van colapsando, van teniendo formaciones como de espolones, diría la gente, o de osteofitos, y todos estos cambios, deformidad de hueso, hipertrofia de ligamentos, reducción de los orificios por donde salen los nervios que se conocen como forámenes, todo esto condiciona compresiones radiculares en varios niveles. Y esta es una de las causas más frecuentes de dolor lumbar o inclusive también de dolor en miembros pélvicos en el paciente de la tercera edad. Los cambios degenerativos, la osteoartropatía degenerativa de la región lumbar, que la vamos a experimentar pues, la mayoría de los seres humanos llegando a cierta edad. Si hablamos de los factores de riesgo más importantes, diríamos, bueno, número 1, la edad. Después de los 50 años, por estos cambios degenerativos, vamos a tener más problemas de dolor lumbar. Sexo. La mujer, por sus problemas de descalcificación, condicionados por la disfunción ya ovárica, la pérdida de la capacidad de los huesos para retener el calcio, la osteopenia, la osteoporosis. Esto le va a condicionar mayor riesgo de desarrollar dolor lumbar a las damas que a los hombres, hablando de sexo. Ya dijimos la profesión. Factores tan simples como la postura. Aquí podríamos decir de los compañeros choferes, taxistas, traileros, que todo el día andan en una posición, la mayor parte del día andan con cierta postura. Esta postura predispone a dolor lumbar. El acortamiento, sabemos, tú sabes, sabemos que todos los seres humanos no somos exactamente iguales, la mitad derecha y la mitad izquierda, y todos tenemos asimetría entre la longitud de tu pierna derecha y pierna izquierda. Una asimetría que puede variar un centímetro y medio, pero si es mayor, esta asimetría entre la longitud de ambos miembros pélvicos va a condicionar deformidad de la columna con el paso de los años y dolor crónico de espalda, ¿sí? Las escoliosis en términos generales quiere decir columna desviada o columna chueca. Hay varias causas de escoliosis, hay escoliosis desde el recién nacido, ¿sí? Escoliosis congénitas que están presentes desde el nacimiento. Hay escoliosis que se desarrollan en la adolescencia con el crecimiento del ser humano, son las escoliosis juveniles. Y tenemos las escoliosis degenerativas, que son las más frecuentes, que se van dando por estos cambios, sobre todo en las damas. Factores, ya hablamos de la profesión, qué haces, a qué te dedicas. Cuando hay inestabilidad, ese mayor movimiento entre un par de huesitos de la columna, también va a ser causa de dolor. El diagnóstico de lumbalgia, obviamente es el cuadro clínico, cómo nos describe su dolor. Hay que hacer mucho énfasis cómo empezó, qué factores relaciona el paciente con el inicio de, si él considera que hubo algún detonante o no, cómo ha evolucionado su dolor, cómo lo percibe, ha evolucionado favorablemente, está igual o ha empeorado, qué lo incrementa, qué maniobras, el caminar, el sentarse, le permite dormir, no le permite dormir, le permite su actividad sexual inclusive. Entonces, hay muchos factores que uno tiene que investigar en cuanto empieza uno a ver al paciente con lumbalgia. Ya una vez que establece uno el diagnóstico de lumbalgia, hay que hacer alguna serie de estudios complementarios, empezando desde las radiografías simples. Las radiografías simples son útiles, ¿por qué? Pues porque me van a decir si la columna vertebral está derecha o está desviada. Si vistas de lado está pronunciada la curvatura, más de lo normal, o si existe algún desplazamiento hacia adelante de un hueso sobre otro. Por eso son importantes las radiografías simples de columna. Me puede dar también esa asimetría de los miembros pélvicos, ver que está más elevada una cresta ilíaca que la otra, y ver deformidades de columna. Entonces la radiografía simple sigue siendo muy útil en el estudio de la lumbalgia. Después de las radiografías simples, la complementación diagnóstica con estudios más sofisticados, como lo es la resonancia magnética, si no hay antecedente traumático. Si hay antecedente traumático y vemos alguna lesión ósea por el trauma, el estudio a seguir sería una tomografía. La tomografía tiene una mayor definición para hueso que la resonancia. Inclusive la tomografía nos puede hacer reconstrucciones en 3 dimensiones para ver la fractura, para ver cómo están esos fragmentos como consecuencia del trauma, lo cual no nos puede hacer con esa exactitud la resonancia. Pero para todos los demás tejidos blandos, la resonancia es el estudio ideal. Cuando ya se han hecho los estudios complementarios, el siguiente paso es, ¿y cómo lo voy a tratar? Dependiendo de lo que tenga. La gran mayoría de los pacientes con lumbalgia pura van a ser susceptibles de manejo conservador, ¿sí? No van a requerir de un manejo quirúrgico. Manejo con analgésicos, desinflamatorios, reposo, terapia física y rehabilitación, fortalecimiento de los músculos que están débiles, que dijimos que era la causa número 1. Entonces, generalmente, con ese tipo de medidas, la mayoría de los pacientes van a evolucionar bien.
Bueno, ¿y cuáles son los que requieren de cirugía? Pues es muy fácil, si nos vamos a los orígenes o las causas de la lumbalgia, pues aquellos pacientes que tienen una fractura, pues a lo mejor ese paciente no hay duda, hay que estabilizar con una cirugía, fijando los cuerpos vertebrales para que no haya desplazamiento, descomprimir las raíces o la médula. Bueno, en esa región, nada más en el primer cuerpo vertebral lumbar tenemos médula, en el resto no tenemos médula espinal, pero descomprimir si es necesario. Esa sería una indicación para cirugía. Otra indicación para cirugía sería la presencia de un disco herniado. Ojo, una hernia de disco no es igual a cirugía. Afortunadamente solamente el 20-30% de los pacientes con una hernia confirmada con estudios de radiodiagnóstico, resonancia magnética, solamente el 20-30% van a llegar a cirugía. El otro 70-80% no van a llegar. Van a responder bien con el tratamiento convencional. Y obviamente van a tener que llevar una vida diferente, una higiene de su columna vertebral para evitar que tengan episodios repetitivos de cuadros dolorosos lumbociáticos. El paciente que requiere de manejo quirúrgico, ojo, la cirugía de la región baja de la espalda ha sido víctima de abuso, ¿sí? Abuso por muchos factores. Pero ¿cuándo es cuando el paciente debe de ser llevado a cirugía? Si es que lo requiere. Número 1, cuando tenemos positivos 3 datos desde el punto de vista clínico. Número 1, lo que el paciente me refiere. Me debe de referir un cuadro que me sugiera a mí la posibilidad de compresión de alguna estructura nerviosa. Número 2, que a la hora que yo lo reviso, encuentre datos clínicos, evoque esa lesión a la hora de estarlo revisando. Y número 3, que los estudios que yo le pida confirmen lo que yo estoy sospechando. Si yo tengo positivos esos 3 datos, ese paciente puede beneficiarse de la cirugía. Ojo, si nada más tengo uno y el otro, los 2 son dudosos, o 2 positivos y uno es negativo, cuidado. Ese paciente hay que tratarlo conservadoramente porque podemos agregarle más problemas que los que ya tiene. Número 1, en cuanto a manejo quirúrgico. Ese paciente que ya nosotros estamos pensando que se puede beneficiar, no necesariamente va a llevar a cirugía, ¿sí? ¿Cuándo debe de pensar el paciente que necesita la cirugía? Cuando su dolor ya no se le quita con nada, ni con analgésicos, ni con reposo, cuando ya los efectos secundarios de los analgésicos han hecho estragos, ya tiene destrozada la mucosa gástrica, ya tiene disfunción intestinal, efectos secundarios de algunos desinflamatorios esteroideos, cuando su calidad de vida se ve afectada. Ya no puede trabajar, ya no puede hacer sus actividades en su casa, ya no puede cargar al nieto, al hijo, ya no puede estar con su esposa. En el momento que el paciente tiene todas estas características, es cuando el paciente tiene que pensar que es el momento de la cirugía. Si no está en esta situación, con medidas de higiene de la columna vertebral, que se cuide, que no haga trabajos pesados, baje de peso, mantenga un peso ideal, etc., la mayoría de los pacientes evitan una cirugía y siguen una vida con calidad, sin mayores problemas. Aquí es importante, y no quiero dejar pasar la oportunidad de este espacio, de mencionar que cuando todo ser humano vamos a consultar al doctor por dolor, vamos a hablar en este caso por dolor, siempre tenemos 2 expectativas cuando vamos con el doctor. Número 1, que me quite el dolor, ¿sí? Por eso vamos, quiero que me lo quite, porque es muy desagradable para mí. Y esa primer ganancia, o esa primera expectativa, va concatenada con la segunda. ¿Por qué? Porque si usted me quita el dolor, yo voy a ser capaz de trabajar, yo voy a ser capaz de realizar mi vida normalmente. Y ahí es donde hay una diferencia abismal entre diferentes grupos poblacionales, ¿sí? Aquel ser humano que trabaja para una institución, aquel ser humano que trabaja para una empresa, donde es asalariado, donde pues necesariamente tiene que estar todos los días acudiendo a sus labores. Cuando se le da un tratamiento a ese paciente, pareciera que estuviéramos hablando de dos cosas completamente distintas a un paciente privado. El paciente privado le urge reintegrarse a laborar. El paciente que trabaja en una empresa, el asalariado, entre más tiempo tarde en integrarse, mejor para él. La ganancia secundaria es completamente distinta. En todos los foros mundiales, cuando uno habla, por ejemplo, de resultados de cirugía, vamos a hablar de cirugía ahorita nada más brevemente, de cirugía de hernia de disco.
La cirugía, los resultados de cirugía de hernia de disco en la región lumbar, los buenos resultados los vemos en el 80-85% de los casos, ¿sí? En pacientes privados, en población general, sobre todo con pacientes privados. Pero cuando agarras un grupo poblacional laboral, los resultados andan en el 40%, 50%, y a veces te dicen, usted está diciendo mentiras, eso no es cierto, yo trabajo en el ISSSTE o trabajo en el IMSS y yo los pacientes que llevo no tienen esos resultados. Claro que no tienen esos resultados porque la ganancia secundaria es muy distinta. Por eso es que uno debe de, en el momento de estar interrogando a un paciente con dolor lumbar o ante una posible cirugía, tiene uno que ver todos esos factores. ¿Qué es lo que esperas de lo que te estamos ofreciendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que esperas? ¿Cómo te visualizas dentro de un año, dentro de 2 años? ¿Estás confiado en que tu cirugía te va a resolver el problema o que el tratamiento te lo va a quitar? Esos aspectos emocionales que a veces no consideramos a la hora de estar interrogando son fundamentales, fundamentales. Créemelo, que muchos de los pacientes que tienen malos resultados es porque fueron mal seleccionados, no cumplían los requisitos, los 3 datos positivos, y sobre todo con componentes emocionales agregados, deprimidos, ansiosos, con una problemática emocional impresionante. Esos pacientes tienen malos resultados. No tanto porque la técnica haya sido no haya sido la adecuada o porque algo pasó y no me dejó usted bien. Son otros factores los que influyen. Por eso es que es muy complejo el manejo de los pacientes con lumbalgia en la época productiva, que es cuando más lo vemos. Muy bien. Bueno, muy bien. Juan Martín, de veras, yo quiero agradecerte que hayas venido a darnos una plática tan completa y además tan explícita de lo que es este tipo de problema que tú ya lo comentaste, que es muy frecuente y que la verdad quisimos que esta plática fuera porque mucha gente a lo mejor me duele la espalda y lo deja como algo, pero se va a quitar, pero que a la vez puede ser, ya ustedes vieron todas las causas que pueden ocasionar este tipo de problema y que además se puede prevenir a través de disminuir la obesidad, el sedentarismo, que hagan ejercicio y las malas posturas que incluso es muy importante que a los niños o jóvenes se les diga ahora que utilizan más computadoras y todo lo demás, que están más tiempo sentados, pues que adopten una posición adecuada, que es muy importante para evitar riesgos de que en un futuro tengan problemas de una lumbar. Así que muchísimas gracias, Juan Martín, y pues si puedes decirnos o recordar nuevamente, porque bueno, creo que ya mucha gente te conoce a ti, ¿dónde tienes tu consultorio para la gente que quiere consultarte? Bueno, es que todo, agradecerte una cuenta tu invitación. Es un tema muy amplio. Sí, claro, me hubiera gustado abordar otros aspectos, pero debido a lo breve del tiempo, espero que haya sido suficiente la explicación de una manera muy sencilla, muy entendible. Yo laboro en el Hospital Torre Médica, en mi consultorio, 3er piso, 306. Estamos todos los días, de lunes a sábado, de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. ¿Teléfono? El teléfono 62 514 66 para citas, y les voy a repetir lo que podamos servirles a la comunidad, pues ahí estamos. ¿Cómo no? Bueno, pues muchísimas gracias y amigos, les recordamos que visiten nuestra página. Es de mucho interés que nosotros los oigamos, que pongan sus comentarios acerca de este tipo de pláticas que espero que les sirva bastante a ustedes. Nuestra página es www.noctus.com.mx. Visítenos y verán cómo les va a agradar esta página. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.